Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Humberto Valverde. Nací en Texas, pero nunca me sentí de ahí. Ni de aquí ni de allá, como se dice. Mi padre era mexicano, de Sonora. Mi madre, guatemalteca, de Escuintla. Crecí con frijoles de olla, rezos a la Virgen, y ese eterno silencio incómodo que uno aprende cuando no encaja, ni en el inglés de la escuela, ni en el español de la casa. Lo único que sí entendí desde joven fue el dolor, y cómo aliviarlo. Por eso me hice médico. No por prestigio, ni por dinero. Lo hice porque cuando alguien sangra frente a ti deja de importar el país, la ideología o el uniforme. Solo importa detener la hemorragia. Así fue como terminé en Vietnam, en 1969, a los 27 años. Sargento médico Valverde, asignado a la zona de Cu Chi, donde el infierno tenía raíces profundas y túneles que tragaban soldados como si fueran migajas. Fui como tantos otros, por deber, por obediencia, por no saber decir que no, pero no por patriotismo, nunca por eso. Mire, si usted me pregunta por qué Estados Unidos perdió esa guerra, puedo darle una lista bastante decente. Primero, no sabían contra quién peleaban. Creían que se enfrentaban a un ejército regular, pero lo que teníamos enfrente era más viejo y más terco que cualquier doctrina militar. Campesinos armados con AK-47, túneles bajo la tierra y una voluntad que ni las bombas de napalm pudieron quemar. Segundo, pensaron que la tecnología podía ganar en la jungla. Helicópteros, sensores, inteligencia satelital, todo muy moderno, hasta que se perdía la señal o se caía el aparato por un tronco mal colocado en la pista de aterrizaje. Tercero, el corazón. El nuestro no estaba en eso. La mayoría de los muchachos que llegaron conmigo querían sobrevivir, no liberar al pueblo vietnamita del comunismo. Y los del pueblo vietnamita, bueno, muchos tampoco querían ser liberados por nadie, ni del norte ni del sur. Solo querían que los dejaran sembrar arroz y vivir. Eso sí, si les pisabas el campo, te arrancaban la pierna. Pero hubo algo más, una razón que nunca verá en los libros de historia. Ni siquiera en los reportajes de guerra de los que se creen valientes por haber escrito desde Saigón mientras tomaban café con whisky. Hubo otra cosa allá. Algo que muchos vimos y otros prefirieron olvidar. Algo que aún flota en las pesadillas de los que regresamos enteros, o al menos eso creemos. Se movía en la selva, o más bien, era parte de ella. No hablaba, no disparaba, no obedecía órdenes, y no perdonaba. Y no me refiero a una unidad de élite ni a una leyenda metafórica. Hablo de algo real, físico, letal. Al principio, creí que eran alucinaciones por estrés. ¿Quién no ve sombras cuando no ha dormido en 2 días y ha limpiado con sus propias manos los intestinos de un compañero? Pero luego los testimonios se empezaron a repetir, demasiado específicos, demasiado similares, y siempre venían de soldados que jamás se habían cruzado entre sí. Llegaban a mi camilla con cortes limpios en la espalda, no desgarrados por metralla, 4 líneas paralelas como hechas por garras gigantes. No vi quién fue, decían, solo sentí los ojos desde los árboles. Algunos no recordaban nada, otros se orinaban encima al escuchar ruidos en la maleza. Nadie hablaba mucho, pero todos temían lo mismo, lo que no se ve, pero siempre está ahí. Yo comencé a escribirlo en mi bitácora, no como evidencia, como terapia. Lo que no se escribe se pudre dentro. Registraba los casos, las coincidencias, los mapas, todo lo que me sonaba demasiado improbable como para ser casualidad. Y cuanto más escribía,
más me convencía de que aquello no era imaginario. Uno de los primeros en decirlo sin rodeos fue un chico de Ohio, de ascendencia afroamericana, fuerte, cabo artillero. Le había explotado algo al lado, pero no era una mina. Tenía el torso abierto en diagonal, como si una garra lo hubiera rasgado desde el hombro hasta la cadera. Mientras le cosía, me miró fijamente y me dijo: «Doc, ¿usted ha oído algo que camina en dos patas, pero gruñe como animal?» «Muchos, hijo. Se llaman marines borrachos». Se rió, escupió sangre. «No, Doc, esto era otra cosa. Tenía ojos como de linterna, pero anaranjados. Me vio, me dejó vivo, me olió y se fue». Otro me dijo que su pelotón fue arrastrado uno por algo que no hacía ruido al caminar. Ni cigarro, ni pasos, ni rama rota, nada. Solo desaparecían. «Se lo llevó la selva», repetía. «Lo mandaron de regreso. Dijeron que era loco. Yo vi sus manos. Se las había comido a mordidas mientras lo transportaban. ¿Imaginación? Tal vez. Pero entonces explíqueme usted cómo es que ciertas zonas se marcaban en nuestros mapas como inaccesibles, sin razones tácticas claras, y donde ni siquiera los helicópteros querían sobrevolar. ¿O por qué algunos lugareños rezaban a escondidas con talismanes de tigre tallados, pero decían que no era un animal, que era algo que no debía ser despertado? El enemigo tenía túneles, sí, tenía estrategia, tenía convicción, pero nosotros teníamos miedo. Y no era miedo al Vietcong, era miedo a lo otro, a eso que los estadounidenses no quisieron ver, a eso que aún hoy se calla entre veteranos con mirada de vidrio y manos que tiemblan al escuchar grillos de noche. Yo fui allá a salvar vidas, no a contar fantasmas, no a pelear con leyendas, pero hay cosas que, aunque no las entiendas, te entienden a ti. Y si decides ignorarlas, te marcan, como marcaron a cada uno de los muchachos que me tocó coser sin anestesia, como marcaron mi conciencia hasta el día de hoy. Si vine a contar esto, no es para que me crean, es para que alguien lo sepa, porque si alguna vez vuelve a haber guerra en selvas como esa, y creen que lo más peligroso es lo que se ve, entonces nadie ha aprendido nada. Hasta ese momento, no sabíamos, o más bien, nadie sabía, lo que estábamos enfrentando. Éramos ciegos, sordos, y peor aún, confiados. En la base hablaban de trampas, emboscadas y emboscadas dentro de emboscadas. Pero lo que empezábamos a presenciar no tenía lógica táctica. No era guerra de guerrillas. No era siquiera humana. Las reglas de enfrentamiento no aplicaban cuando el enemigo no dejaba huellas humanas. Yo seguía haciendo lo mío. Coser, vendar, amputar cuando era necesario. Los informes seguían siendo imprecisos. Las causas de las heridas se atribuían a explosivos mal identificados, a armas blancas del Vietcong, incluso a animales salvajes. Pero no eran cortes de machete, ni mordidas de oso, y menos accidentes. Eran patrones, precisos, repetidos. El nombre apareció una mañana, de boca de alguien que no esperaba escuchar. Era uno de los intérpretes nativos asignados a nuestra unidad. Un muchacho delgado, ojos alertas, sonrisa seca. Se llamaba Bao. Un día, mientras tratábamos de reanimar a un artillero con 3 surcos abiertos desde el esternón al ombligo, Bao me dijo, en voz baja, sin quitarle la vista al cadáver: «Eso es cosa del Nguoijo, señor». «¿Del qué?» «Hombre tigre. No es mito, no es bestia. Es la selva. Cuando se harta». Lo dijo como si me estuviera explicando la humedad o la fiebre, como si fuera un hecho natural, cotidiano. Me costó no responder con cinismo, pero algo en su tono me contuvo. Era el tipo de voz que uno usa cuando no quiere despertar a algo, como cuando se nombra al diablo solo con gestos. Esa noche lo busqué. Le pedí que me contara más. Bao aceptó, con la condición de que no lo mencionara a nadie del comando. Dijo que a los americanos no les gustaba escuchar que no eran bienvenidos, y el Nguoijo, señor, nunca los quiso aquí.
Lo que me relató esa noche me dejó más confundido que asustado, al menos en ese momento. Según él, el Nguoi-ho no era una leyenda para asustar niños, como nos enseñaban a pensar de todos los mitos de pueblos ignorantes. Era parte de una cosmovisión más vieja que cualquier ideología. Chamanes del norte, sobre todo entre los Hmong y los Tai, creían que podían comunicarse con los espíritus de la jungla y mediante rituales secretos transformarse en tigres para proteger su tierra. No como en los cuentos occidentales, donde el hombre lobo pierde el control. Aquí, el que se transformaba sabía lo que hacía. Lo hacía con un propósito. La transformación, según Bao, requería amuletos tallados, hierbas sagradas y pactos con entidades del bosque llamadas Phi Rong. No era algo común, pero no era ficción. A veces esos chamanes eran buscados por criminales o desertores del norte que querían desaparecer, convertirse en algo que no pudiera ser juzgado por ningún tribunal humano. La criatura, decía Bao, conservaba inteligencia. No era una bestia furiosa, sino una presencia que seleccionaba, acechaba y castigaba con una especie de lógica antigua. Atacaba de noche, sobre todo en luna nueva. Elegía lugares donde el respeto a la tierra había sido roto. Zonas quemadas, tumbas profanadas, aldeas arrasadas. Se hablaba de ganado desmembrado, niños desaparecidos, soldados que perdían la razón tras escuchar gruñidos que venían desde adentro de los árboles. ¿Superstición? Tal vez. Pero entonces, ¿cómo explicar que varios de los soldados heridos que atendí tenían las mismas marcas, líneas paralelas, profundas, limpias, como si un animal enorme y disciplinado los hubiera castigado con precisión quirúrgica? Empecé a recopilar los casos. Hacía anotaciones discretas. El informe médico oficial decía: heridas por objeto cortante no identificado. Yo escribía al margen: ¿garras? Nadie me corrigió. Pero al poco tiempo, algunas de mis páginas desaparecieron. Fue en ese contexto que conocí al teniente Tran Van Coy, oficial del ejército de Vietnam del Sur. Hablaba un inglés decente, pero prefería el francés, que yo también chapurreaba gracias a mi madre. Me buscó tras escuchar que yo estaba haciendo preguntas raras. No lo negó. Dijo que me necesitaba, que había algo que debía ver. Lo seguí. Caminamos varias horas hacia una aldea desplazada. Todo estaba abandonado, en silencio. Casas abiertas, tazones con arroz endurecido, ropa colgada aún en las sogas. No había señales de combate, ningún disparo, ninguna bomba, solo ausencia, silencio crudo. Aquí vivían 36 personas, me dijo. Hoy no hay ni huesos. Me mostró un rincón del terreno, donde las hierbas crecían torcidas. Me pidió que mirara con atención. Al principio no vi nada, luego lo noté. Las plantas parecían empujadas hacia abajo, en dirección circular, como si algo enorme hubiera estado girando sobre su eje. Huellas no humanas, tampoco animales conocidos. Era una simetría inquietante. ¿El Vietcong?, pregunté. No, el Vietcong tampoco entra aquí. Se agachó y dibujó una figura en la tierra, un tigre, con cara humana. ¿Usted cree en eso?, le dije. No se trata de creer, se trata de respetar. Y esto... Tocó el símbolo con la punta del dedo. Esto no acepta invasores, no importa de qué bando vengan. Fue entonces cuando entendí algo que me heló la sangre. Quizá el enemigo más letal de esta guerra no estaba con el norte ni con el sur, estaba con la selva, y eso explicaría por qué ciertas zonas eran muertas, no por explosivos, sino porque nadie quería hablar de lo que se escuchaba en ellas, porque los cuerpos no se encontraban, porque la selva, esa selva caliente, espesa, sofocante, decidía cuándo tragar y cuándo escupir. Regresamos al campamento sin hablar más. Esa noche escribí en mi bitácora: Bao dice que el Nguoi-ho no mata por placer, mata por principio. Según él,
Es lo más cerca que esta guerra tiene de un Dios. Un Dios que castiga por igual a ignorantes y arrogantes. Y con eso cerré la libreta, pero no los ojos, porque una vez que sabes el nombre, el miedo ya no se disfraza de superstición, se convierte en posibilidad. Al paso de los días, los ataques se intensificaron. Primero fueron soldados aislados, después patrullas pequeñas. Pero esa noche fue un pelotón entero. 14 hombres. Salieron hacia la línea 14, justo al norte de los túneles de Ben Duoc. Condiciones normales, buena visibilidad, terreno ya despejado días antes. A las 21 horas hicieron su último reporte. A las 23 desaparecieron del mapa. Sin señal, sin contacto radial, sin disparos, sin explosiones, nada. A las 4:17 encontraron a uno, solo a uno. Lo trajo un helicóptero en estado crítico, cubierto de barro, sangre, ajena y propia, sin pierna izquierda desde el muslo. Fue llevado directo a la tienda médica. Yo estaba terminando una transfusión cuando el teniente médico me dijo: «Es todo tuyo, Valverde. A este hay que escucharlo con bisturí». El tipo se llamaba Patrick Hoss, de Kansas, 24 años. Tenía el rostro tan manchado que no distinguí si era negro o blanco. La pierna ya le había sido vendada, con una torniqueta precaria pero efectiva. No había infección visible. Su respiración era estable. Lo conectamos a suero, revisamos las constantes, y cuando por fin se calmó, me senté junto a él. Sabía que, si hablaba, tenía que ser ahora. Después vendrían los superiores con preguntas distintas y orejas más pequeñas. «Patrick», le dije poniendo la mano sobre su hombro. «Soy el sargento Valverde. Estoy para ayudarte, ¿me oyes?». Asintió sin mirarme. Su mirada estaba fija en el techo de lona, como si ahí estuviera algo que yo no alcanzaba a ver. «Tuviste suerte», dije. «Vas a sobrevivir». Tragó saliva. «¿Los demás?», preguntó. «Todavía los estamos buscando». Cerró los ojos. Se quedó así unos segundos. Luego habló. Yo sabía que no teníamos que ir ahí. Desde que bajamos del camión, todo olía raro, como a metal mojado, como cuando algo se oxida dentro de la tierra. ¿Ha olido eso, sargento? Asentí. No era un olor que uno olvidara fácilmente. El teniente dijo que era rutina, que solo íbamos a hacer reconocimiento, que no habría nada, pero no caminamos ni 100 metros cuando lo oímos. ¿Qué oyeron? Nada. Lo miré, esperando más. Su voz se quebró levemente. Nada, sargento. Eso fue lo raro. Ni grillos, ni pájaros, ni viento. Solo silencio, y no ese silencio de madrugada. Era como si la selva estuviera aguantando la respiración. Apunté mentalmente esa frase. Y luego, nos separamos en 2 grupos. Yo iba con 5 hombres. Avanzábamos con linternas bajas, visión nocturna en revisión. De pronto, uno de los chicos, Connors, me dice: «Patrick, alguien nos está mirando». Yo le digo: «¿Quién?». Me responde: «No sé, pero no está solo». ¿No vieron nada? Sí vimos algo, una figura, alta, no se movía, estaba en el borde del follaje. No tenía arma visible, solo nos miraba. Los ojos eran como carbones encendidos. No me preguntes cómo lo sé. Estaban lejos, pero brillaban, como si no necesitaran luz, como si fueran su propia linterna. ¿Dispararon? Connor sí. 3 tiros, falló todos. La figura desapareció. No se fue, solo dejó de estar. Patrick comenzó a sudar. Su voz se volvió más aguda. Luego empezó la gritería. En el grupo del teniente. Gritos, no de combate. Gritos como si los estuvieran arrancando en pedazos. Fuimos hacia ellos. No encontramos a nadie. Solo sangre y pedazos. Como si alguien hubiera lanzado intestinos con una pala. Me tragué la náusea. ¿Y ustedes? Intentamos volver, pero cada vez que dábamos vuelta alguien desaparecía, sin ruido, sin pelea.
Solo no estaban, como si los tragara la selva. Yo grité, corrí, no sé cuánto, me caí. Sentí algo me tocó el hombro. Era suave, peludo, y luego sentí el dolor. Apuntó al vendaje. La pierna asintió, comenzó a temblar. No fue una mina, ni una bala, fue una mordida, lo sé. Sentí los dientes, eran largos, curvos, me sujetó, pero no me mató, me dejó. ¿Sabe por qué? Negué en silencio. Patrick empezó a llorar, porque me olió y me dejó. ¿Qué soy yo, sargento? ¿Por qué me dejó a mí? Lo abracé, no por compasión, sino porque era lo único que quedaba por hacer. Lloró como un niño. Luego cayó dormido, exhausto. Yo me alejé, apunté todo lo que había dicho, las frases claves, las descripciones, las pausas, todo. Luego me lavé las manos 3 veces. Sentía que algo se me había pegado. 2 días después, en otra zona al norte de Cu Chi, un destacamento abrió fuego contra lo que creyeron era una célula del Viet Cong en movimiento. Dicen que vieron sombras, ruidos, una figura grande cruzando entre los árboles. Dispararon hasta vaciar los cargadores. Cuando avanzaron para revisar el terreno, no encontraron cadáveres humanos, ni siquiera cartuchos enemigos, solo árboles rotos, ramas desgarradas, y en el centro, algo que no debió estar ahí. Una especie de guarida, no una cueva, una estructura improvisada, como si algo grande hubiera arrancado ramas, huesos, trozos de tela, y hubiera armado su propio nido. En las paredes colgaban pedazos de uniforme estadounidense, rasgados, algunos con apellidos aún visibles. Lo más perturbador era el olor. Uno de los soldados lo describió como sudor con carne rancia. Otro vomitó al acercarse. Había marcas en el suelo, huellas demasiado grandes para ser de hombre, demasiado bípedas para ser de tigre. Nadie tomó fotos, o si las tomaron, nadie las mostró. Solo nos dijeron que la zona estaba bajo investigación y se nos prohibió volver. Bao, el intérprete, me dijo en secreto: «Eso no fue una cueva, fue una advertencia». Yo no respondí, solo fui a mi tienda, abrí mi libreta y anoté: «Los nuestros disparan sin saber qué ven, y lo que vive en esta selva no se muere con balas. No se puede matar lo que no quiere ser encontrado». Afuera, los grillos se habían callado otra vez. Así fueron pasando los días, entre bajas y muertos por montones hasta que... No recuerdo el día exacto, pero recuerdo el silencio. Aquel silencio denso, que llegaba antes que los helicópteros, el mismo que habíamos aprendido a temer. La radio decía que un destacamento había abatido al objetivo. Eso fue lo que dijeron. El objetivo fue neutralizado. Así, en seco, como si se hablara de una mina desactivada o de una cabaña derrumbada. Pero lo que perseguían no era una mina, ni una cabaña. Era eso, la cosa, el Nguoi Ho. Después de tantos meses de rumores, de heridas imposibles, de gritos ahogados en la selva, se afirmaba que por fin lo habían acorralado, que habían descargado sobre él casi toda la munición de la escuadra, que lo vieron caer, que dejó un rastro de sangre demasiado espesa, demasiado negra, como para ser humana, y que ese rastro los llevó hasta una aldea. A mí me llamaron para dar apoyo médico. Por entonces, ya sabían que yo no solo cosía heridas, que también observaba, que anotaba, que preguntaba. Algunos lo toleraban, otros me detestaban, pero igual me mandaron. Tal vez porque sabían que, si era cierto lo que decían, iban a necesitar a alguien que supiera mirar más allá de la sangre. Entramos a la aldea pasadas las 5 de la tarde. La luz filtrada por la neblina daba un aire de pesadilla inmóvil. Todo estaba quieto. No había rastro de la bestia, ni pelaje, ni huellas, ni ojos anaranjados entre los arbustos. Solo casas de madera pobre, ropa tendida al viento y silencio. Hasta que lo vimos, tirado en el suelo de tierra de una choza abierta,
Un hombre yacía muerto en un baño de sangre. Unos soldados ya estaban junto a él, con las armas aún humeantes. Me acerqué. El cuerpo estaba destrozado. 89 impactos de bala, según conté más tarde. No había forma de que un ser humano resistiera siquiera 10. Y sin embargo, ese hombre parecía haber aguantado hasta el último segundo. No tenía garras. No tenía colmillos. Tenía manos. Tenía ojos. Tenía miedo. Junto a él lloraba una anciana. Lloraba de verdad, con esa clase de llanto que uno siente en el estómago, que duele en la garganta. Tenía el rostro endurecido, pero los ojos completamente rotos. Le sostenía la cabeza al muerto entre las piernas, como si tratara de que descansara cómodo, como si aún fuera un niño y todo esto no estuviera pasando. A su lado estaban los hijos del hombre. 2 niños pequeños. No sabría decir sus edades, 6 o 7, tal vez. Uno miraba el cuerpo de su padre sin moverse, como si no supiera si debía enojarse o solo quedarse ahí, esperando que despertara. El otro estaba abrazado al torso del muerto. Lo tenía aferrado con fuerza, la cara hundida en su pecho cubierto de sangre seca, y en su idioma, con voz bajita, apenas saliendo de la garganta, repetía una y otra vez: Ba Jung-ji, Ba Jung-ji. Bao me tradujo sin que yo se lo pidiera. Papá, no te vayas. Dice eso. No hubo ruido de fondo. Nadie decía nada, ni siquiera los soldados que habían disparado. Yo sentía como si la tierra nos estuviera mirando. Llamé a Bao para hablar con la anciana. Él se agachó con respeto. Le habló con cuidado. Ella respondía sin mirarnos, solo acariciando el cabello del hijo muerto. Bao se volvió hacia mí con los ojos enrojecidos. Dice que es su hijo, y que ese hombre era el padre de los niños, que no era un asesino, que lo único que hacía era defender a su familia. Los soldados entraron a su casa. Dice que mataron a su esposa, que abusaron de ella, y que su hijo salió corriendo detrás de ellos, gritó, suplicó. La selva lo escuchó, dice ella, y lo ayudó. ¿Ella dijo que él era el hombre tigre? Bao negó con la cabeza. Solo repite que él no era malo, que era un padre, y que ustedes vinieron a quitarle todo. Yo miré al cadáver. Estaba cubierto de heridas, sí, pero también tenía marcas antiguas, cicatrices que no parecían quirúrgicas, quemaduras, tatuajes extraños. Era imposible saber cuántas veces había sangrado antes y cuántas veces había vuelto. Los soldados no querían mirar a la madre, tampoco a los niños, pero sabían lo que habían hecho. Sabían que eso no era una victoria. Aquella noche, mientras escribía mi informe, me detuve. No por cansancio, sino porque entendí algo que no estaba en ninguna parte médica. Habíamos llegado ahí a curar, a patrullar, a liberar, pero lo único que hicimos fue arrancarle la paz a gente que nunca nos pidió nada. Esa aldea, esos niños, esa madre llorando a su hijo acribillado. No eran enemigos, eran gente rota por decisiones tomadas a miles de kilómetros por hombres con pantalones blancos y manos limpias. Había visto morir a jóvenes soldados, muchos más asustados que valientes, peleando por una bandera que ni entendían. Yo amaba la medicina, pero esa guerra me dejó claro que ese no era mi sitio. Ni esa selva, ni ese uniforme, ni ese país. El mundo, pensé, está podrido, y nosotros solo lo estábamos infectando más. Todos pensaron que al acabar con ese ser todo sería más fácil. Se equivocaron. Los ataques no cesaron, ni siquiera disminuyeron. 2 días después, una patrulla fue encontrada colgada de los árboles, sin vísceras. 1 semana más tarde, otro escuadrón reportó sombras que se movían como animales, pero con silueta humana. Los muertos seguían llegando, y seguían presentando las mismas marcas. Le pregunté a Bao, con voz cansada, si era posible que nos hubiéramos equivocado. Él me miró con tristeza. No se trata de uno, sargento. Pueden ser muchos, cientos,
Miles. La selva no tiene solo un guardián. Yo no dije nada, lo entendí. No como una revelación, sino como una condena. Ya no podía más. Había visto suficientes cuerpos, suficientes ojos de niños que no lloraban, suficientes madres que no gritaban porque el dolor ya no cabía en la voz. A la primera oportunidad, presenté mi solicitud de regreso. Dijeron que era por agotamiento, que debía recomponerme en suelo americano. Nadie protestó. En el fondo, sabían que yo ya no servía, al menos no para esa guerra, no para su guerra. Un año después, el 27 de enero de 1973, en París, se firmó el acuerdo de paz que supuestamente ponía fin al conflicto. El Acuerdo de Paz de París, lo llamaron. Bonito nombre para una rendición a plazos. La guerra continuó, disfrazada de política, hasta que finalmente Saigón cayó en 1975. Pero para mí, todo había terminado aquella tarde, frente al cuerpo de ese hombre con 89 balas encima y 2 niños viendo cómo se iba su mundo. Desde entonces ya no creo en las guerras, ni en los bandos, ni en las razones. Creo en el dolor, porque lo he visto. Creo en el miedo, porque me ha acompañado desde entonces. Pero sobre todo, creo en lo que vi allí, no en una bestia, sino en algo más antiguo, más simple, algo que defiende lo suyo, como lo haría cualquier padre, como lo haría cualquier madre, como lo haría usted, si vinieran a arrancarle su casa, su comida, sus hijos. A veces eso no necesita garras, solo voluntad. A veces la selva presta su fuerza a quien ya no tiene nada que perder. Algunos dirán que fueron leyendas, otros que fueron delirios de soldados rotos, pero yo estuve ahí. Yo vi lo que vi, lo documenté. Y si nadie quiere creerlo, no importa, porque las guerras no las gana quien sobrevive, las gana quien logra dormir en paz. Y yo hace años que no duermo.